Quizá al pensar en Halloween, te imagines a gente feliz disfrazada haciendo truco o trato, contando historias aterradoras o decorando sus calabazas, ya que estas costumbres son las más globalizadas. En este vídeo podrás descubrir tradiciones festivas, misteriosas y alegres que se han establecido en diferentes lugares del mundo tras el paso de los años. Top 10. China. En China no existe Halloween como nosotros lo entendemos. Ellos celebran el Día de los Muertos con una fiesta llamada Festival de los Fantasmas Hambrientos que dura aproximadamente un mes, comenzando en el séptimo mes del calendario lunar chino, también llamado Mes de los Fantasmas. La creencia manifiesta que el Día del Fantasma, en el que da lugar el comienzo de este festival, los fallecidos retornan para visitar a sus familiares. Posteriormente, se realizan rituales budistas para eliminar el sufrimiento a los difuntos. Durante esta ceremonia se quema incienso, se fabrica ropa con productos finos y oro para los espíritus. Se sirve comida vegetariana, dejando hueco en la mesa a los fallecidos, como si estuvieran presentes. Además, se sueltan linternas en el agua para conducir a las almas de los fallecidos que se han quedado extraviadas. ¿Qué te parece? ¿Crees que es una buena manera de recordar a los difuntos? Top 9. Bolivia. Tradicionalmente, Halloween no se celebraba en Bolivia, ya que creen que es una tradición satánica, pero, al vivir en un mundo globalizado, cada vez más gente se anima a compartir esta costumbre. En Bolivia sí se celebra el Día de Todos los Santos, de una manera especial y con un gran simbolismo. Los cementerios se llenan de flores y tantábabas, que son figuritas de pan con formas de niños. En una ciudad de Bolivia, se llegó a hacer una de 7 metros. Estos pancitos se ofrecen a los muertos, y son ingeridos tras la oración que se dedica a estos. Es una tradición culinaria muy celebrada en el país. Top 8. Rusia. La Iglesia Ortodoxa, que es la más venerada por la sociedad rusa, no ve con buenos ojos esta práctica. Piensa que tiene raíces paganas, y va en contra de sus ideales, llegando a prohibir celebrarlo en algunas escuelas. De todos modos, a pesar de estar concebida como una fiesta exótica y recibir la condena de la Iglesia Ortodoxa, que lo llama el Carnaval del Mal, cada vez más jóvenes rusos se unen a la tradición, celebrando fiestas de disfraces terroríficos como zombies, personajes de películas de terror o demonios. También se realizan actividades en parques y se decoran casas como si estuvieran embrujadas. ¿Qué te parece este acto de rebeldía contra sus creencias morales? Top 7. Galicia. Galicia es una región situada en el noroeste de España. En ella, se realizan actividades con gran simbología como desfiles de gente disfrazada de manera tenebrosa. También se hace queimada, que es una bebida alcohólica tradicional gallega, y se tallan y se exhiben calabazas, metiendo velas dentro, para ahuyentar a los malos espíritus de los hogares. Existe una leyenda terrorífica gallega, llamada Santa Compaña, que cuenta que el 31 de octubre, un grupo de difuntos vestidos de blanco y con cirios en las manos, se pasean por los pueblos, guiados por una persona viva, que anunciará la muerte a la primera persona con la que se cruce. Por esta razón, se evitaba salir de casa por la noche. Un tanto siniestro, ¿verdad? Top 6. Haití. El 2 de noviembre se celebra el Fête Gued, una de las celebraciones más importantes en el calendario vudú en todo el mundo. La gente se viste de negro y rojo, colores que hacen referencia a los espíritus de sus antepasados, y van al cementerio a realizar ritos sagrados. En el cementerio, la Mambo, que es una sacerdotisa, sacrifica una gallina, para liberar a los asistentes de malas influencias. La sacerdotisa queda poseída por Maman Brigitte, diosa del ciclo de la vida y la muerte en la creencia vudú. Posteriormente, esta predice los hechos que ocurrirán el próximo año. Por último, los asistentes llevan alimentos como café, pan o ron a las tumbas de sus seres queridos, y hablan con ellos como si estuvieran presentes. Independientemente de estas costumbres religiosas, se celebra como una fiesta con un ambiente musical y animado por las calles, donde la gente baila y disfruta. Top 5. Irlanda. Aunque mucha gente piense que Halloween empezó en Estados Unidos, su origen fue realmente en Irlanda. La tradición fue llevada a América en el siglo XIX. Este país es el origen de Jack-o'-lantern, la lámpara de calabaza tallada que todos conocemos, que cuenta con una leyenda tenebrosa sobre un joven que se encontró con el diablo en la noche del 31 de octubre. De igual manera, es el origen del truco o trato, aunque no de la forma en la que imaginamos, donde los niños piden dulces y propinas por las casas.
La antigua tradición irlandesa cuenta que la gente más pobre debía llamar a la puerta de las casas de la gente rica a pedir comida, leña o dinero. Además, se realizan actividades como el juego de morder la manzana, donde los participantes tratan de morder una manzana atada al techo, con las manos en la espalda. La tradición dice que el primero que logre morderla será el primero en encontrar pareja. También se encienden hogueras para espantar la mala suerte, y se cocina el banbrak, un pan tradicional irlandés. Asombroso, ¿verdad? Top 4. Corea del Sur. Dado el carácter conservador con el que cuenta este país, la celebración de Halloween no está muy arraigada. La festividad equivalente es el Taeborum, tradición que se lleva realizando desde hace más de 1000 años. Los surcoreanos realizan actividades con una gran simbología durante este evento. Suben a la cima de una montaña a contemplar la luna, y el primero que ascienda a mirarla será premiado con un año de buena suerte. Además, según la tonalidad de la luna se predice lo que ocurrirá el próximo año. Si la luna luce con un blanco radiante, habrá lluvias abundantes, pero si es rojiza, habrá sequía. Por último, si es gris, se producirán épocas de hambruna. Igualmente, otra costumbre curiosa es que los puentes se llenan de personas cruzando de un lado al otro, ya que la tradición dice que hay que cruzarlo el mismo número de veces que años tengas para librarte de futuras enfermedades. Por último, se comen frutos secos duros, ya que se dice que mantendrá los dientes sanos. Top 3. Canadá. En este país, se festeja tanto Halloween, que se ha convertido en la segunda fiesta más exitosa comercialmente, después de Navidad. Se vive de manera similar a un carnaval, donde la gente intenta mejorar cada año su disfraz, gastando los bienes que sean necesarios. Igualmente, se organizan grandes fiestas, y los niños hacen el famoso truco o trato. También, se decoran las casas con gran maestría, llegando a elaborar cementerios ficticios a tamaño real en alguna de ellas. La ciudad de Toronto acoge cada año a un gran número de turistas atraídos por el evento llamado Toronto Ghost Walk o Haunted Walk of Toronto. Consiste en un tour nocturno por la ciudad, donde se relatan misterios sin resolver, momentos oscuros y episodios escalofriantes de esta. Además, existe otra ruta, sobre las islas de Toronto y el lago Ontario. En ella, se cuentan historias de fantasmas y edificios embrujados. Simplemente terrorífico. Top 2. México. La cultura mexicana, que es una de las más famosas en este evento, rinde un gran culto a los fallecidos y a la muerte, por lo que celebran el Día de los Difuntos con una gran tradición y costumbres asombrosas. Dedican el día 1 a los muertos chiquitos, que son los niños, y el día 2 a los adultos. De igual manera, las familias crean un altar a sus difuntos, ya que se cree que pasarán este día junto a ellos, y les realizan una gran ofrenda. En estos altares, colocan cruces, imágenes de sus difuntos, velas, calaveras, flores, pan, y las bebidas que le gustaban al fallecido, además de otros elementos. Otra costumbre asombrosa es que pasan la noche en los panteones, donde para facilitar el retorno de las almas, esparcen pétalos de flores en cempasúchil y colocan velas marcando el recorrido que realizarán para volver. En un pequeño poblado llamado San Andrés Mixquic, existe una tradición llamada La Alumbrada, donde miles de velas iluminan el cementerio local. ¿Qué les parece esta tradición? Top 1. Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses empezaron a celebrar de manera masiva Halloween a partir del primer tercio del siglo XX, donde comenzó a haber los primeros desfiles de disfraces en diferentes ciudades. Actualmente, se han convertido en uno de los máximos exponentes de esta festividad. Su celebración cuenta con tradiciones comunes a otros países que ya vimos anteriormente, como adornar las calles y las casas de manera tenebrosa con lámparas de calabaza. También se disfrazan, realizan desfiles y procesiones a gran escala y realizan el truco o trato. Además, cabe destacar que invierten cada año más en mejorar el disfraz del año pasado, llegando a formar verdaderas obras de arte. En cuanto a las tradiciones más famosas en ciudades estadounidenses, podemos destacar que, en Nueva York se realiza la llamada Procesión de los Demonios Necrófagos, que parte de la Catedral de San Juan el Divino. En ella, se realiza una proyección de una película de terror silencioso, acompañada de la tenebrosa música de un órgano en vivo. Otra ciudad situada en Massachusetts, llamada Salem, es conocida como la Ciudad de las Brujas. El origen de este apodo se remonta al año 1692, cuando 19 personas inocentes fueron acusadas de brujería y posteriormente las ahorcaron. Allí,
Podrás visitar museos de brujas y monstruos, hacer escape rooms y presenciar lecturas de cartas o videntes. También, se encuentra el cementerio más tenebroso de la zona, que cuenta con abundantes leyendas oscuras. Si les ha gustado este vídeo, dejen un buen like, suscríbanse al canal y activen la campanita. No olviden dejar su comentario sobre cualquier tema que les intrigue y les gustaría ver contenido. Hasta la próxima, Top Teners.